Los semimetales o metaloides son elementos con propiedades de comportamiento intermedio entre los metales y los no metales. Se encuentran en la tabla periódica en una diagonal descendente que va desde el boro al astato, pasando por el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio, siendo el polonio y el astato elementos radiactivos. Lo que podemos ver es que los elementos que se ubican a la derecha de ellos son no metales y los que están a su izquierda son metales. Los semimetales o metaloides reaccionan como no metales si están en presencia de metales y como un metal en presencia de un elemento no metálico. La mayoría de estos elementos son semiconductores y esto los distingue de los metales. Son mucho mejores conductores que los no metales, que son aislantes, por lo que suelen ser utilizados en la industria de la electrónica. Dentro del grupo 7 de la tabla periódica tenemos los halógenos. Estos son 5 elementos no metálicos compuestos por el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. El término halógeno significa formador de sal y los compuestos que contienen estos elementos se denominan sales. Estos elementos son volátiles y diatómicos, tienen 7 electrones de valencia, lo que les da un número de oxidación de -1. Existen a temperatura ambiente en los 3 estados de oxidación, siendo sólido, como podemos ver acá, el yodo, se presenta como líquido el caso del bromo y como gas el flúor o el cloro. En este caso el bromo lo tenemos gaseoso, pero coexiste con el estado líquido. Tienen elevada reactividad, así como alta afinidad electrónica y energía de ionización, por lo tanto tienden a ganar electrones y formar aniones, como podemos ver acá en los correspondientes estados de oxidación -1 de los 4 halógenos. En el caso del flúor es un gas de color amarillo, más pesado que el aire, es corrosivo y de olor irritante. El cloro es un gas amarillo verdoso de olor penetrante e irritante. El bromo, como dijimos, a temperatura ambiente es un líquido que coexiste con el vapor rojizo del mismo boro que se volatiliza con facilidad. Y el yodo es este sólido cristalino que a temperatura ambiente es de color negro y brillante, que va a sublimar dando un vapor violeta venenoso con un olor picante como el cloro. Todos estos gases entonces son altamente tóxicos. Por último, el grupo 8 o 18 de la tabla periódica comprende los gases nobles. Estos gases presentan una muy baja reactividad, por lo que también se los conoce como gases inertes. Están compuestos por el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón, siendo el radón también radiactivo. Bajo condiciones normales, estos gases son monoatómicos, inodoros, incoloros y, como dijimos, presentan muy baja reactividad. Están desprovistos de color y olor. Su capa de valencia está compuesta por 8 electrones, está completa, lo que explica su escasa reactividad. En este caso, las propiedades de los gases nobles pueden ser explicados por las teorías modernas de la estructura atómica, dado que vemos que cada capa está compuesta por 8 electrones de valencia, lo que les otorga poca tendencia a participar en las reacciones químicas y de hecho son muy pocos los compuestos de gases nobles que han sido preparados. En esta tabla podemos ver algunas de las propiedades de los gases nobles. Dijimos el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Vemos que a medida que el número atómico aumenta, es decir, que tenemos más protones en el núcleo, también lo hace la densidad, así como el radio atómico. En cuanto a los puntos de fusión, vemos que estos disminuyen con el aumento en el número atómico. Entonces, la ley periódica la podemos definir ahora que hemos establecido cómo están distribuidos los elementos dentro de la tabla periódica. Dijimos que las propiedades de los elementos van a ser funciones periódicas de su número atómico. Ahora podemos clasificar a los elementos de acuerdo a su configuración electrónica. Veremos que los gases nobles, estos que estaban en el último grupo 8 o 18, son elementos que tienen su capa externa completa, la que se representa mediante la configuración NS2,
Np6, a excepción del helio que tiene solo 2 electrones. Los elementos representativos son los elementos del grupo A de la tabla periódica, los cuales tienen en su último electrón en un orbital S o en un orbital P de la capa más externa. En el caso de los elementos de transición o los elementos del grupo B, son estos que se conocen como elementos o metales de transición D. Tienen sus últimos electrones en un orbital D. Y los elementos de transición F, básicamente lantánidos y actínidos o metales de transición interna, son los elementos del grupo 3B y 4B en los cuales los electrones se encuentran en los orbitales F. Entonces, en cualquier átomo, los electrones más externos son los que tienen el mayor valor del número cuántico principal n. Los electrones más externos o los electrones de valencia son los que más influyen en las propiedades de los elementos. De hecho, son los implicados en los enlaces químicos. Entonces, la suma de un electrón a un orbital S o a un orbital P S o a un orbital P suelen causar cambios importantes en las propiedades físicas y químicas, mientras que el agregado de un electrón D o F tiene efectos leves en las propiedades químicas. Entonces, ahora lo que haremos es estudiar la naturaleza de la periodicidad. Al conocer la periodicidad, es posible conocer los enlaces químicos en compuestos sencillos. Veremos que muchas propiedades físicas, como son el punto de fusión, de ebullición, exhiben variaciones periódicas. Por ahora vamos a describir las variaciones de mayor utilidad para poder predecir el comportamiento químico, ya que variaciones de estas propiedades dependen de la configuración electrónica, especialmente de la configuración electrónica de las capas más externas ocupadas. Entonces, veamos qué sucede con el átomo de sodio. El átomo de sodio se encuentra en el grupo 1, como pueden ver de la tabla periódica, metales alcalino térreo. Él presenta 11 protones en su núcleo y 12 neutrones, dado que su masa atómica es 23. Vemos que entonces también presenta 11 electrones, los cuales se encuentran distribuidos en los distintos orbitales, y el último electrón, se encuentra en el orbital 3s. En el caso de el azufre, lo que vemos es, el azufre es un no metal, presenta 16 protones, 16 electrones, en los cuales vemos que tenemos 4 electrones en el orbital 1s y 2s, 6 electrones en el orbital 2p, tenemos 10 acá, 2 electrones en el orbital 3s, 12, y los 4 restantes se ubican en el orbital 3p. Lo que podemos ver acá es que 6 de los electrones del azufre, los últimos 6 electrones, se ubican en los orbitales 3. Esto es lo mismo que podemos ver de la configuración de la tabla periódica, donde los elementos con un último electrón en la capa de valencia están en el grupo 1, mientras que estos que tienen 6 electrones en su capa de valencia o en su última capa se encuentran en el grupo 6. Tales son los casos del sodio y el azufre. Bien, muchas de las propiedades de los átomos dijimos que van a depender de sus configuraciones electrónicas y de qué tan fuertemente son atraídos sus electrones externos hacia el núcleo atómico, ya que debido a la diferencia de cargas hay atracción electrostática. Fijémonos entonces que, por ejemplo, la ley de Coulomb nos dice que la fuerza de interacción entre dos cargas eléctricas va a depender de la magnitud de las cargas y de las distancias entre ellas. Acá podemos ver entonces dos cargas, las cuales presentan la misma magnitud, están separadas una distancia r, y acá presentan signos opuestos. La ley de Coulomb nos dice que la fuerza de interacción entre estas dos cargas depende de la magnitud y de la distancia.
la fuerza de atracción va a aumentar con el aumento de la carga nuclear, es decir, con Z, y disminuye a medida que el electrón se aleja del núcleo. Entonces, en un átomo polielectrónico, cada electrón va a ser atraído simultáneamente hacia el núcleo y repelido por los demás electrones. Tantas repulsiones entre los electrones de un átomo polielectrónico no permiten analizar la situación. Sin embargo, si estudiamos la atracción de cada electrón hacia el núcleo, podemos tratar de manera individualmente cada electrón como si se moviera en el campo eléctrico creado por el núcleo y la densidad electrónica de los demás electrones. Por ejemplo, si pensamos en el átomo de helio, cuya configuración electrónica es 1s2, los dos protones del helio, pensemos que están situados acá. Evidentemente este átomo corresponde a otro elemento porque tenemos más de 2 electrones externos, pero para simplificar el caso, pensemos en el átomo de helio. Sabemos que en el núcleo tenemos 2 protones, lo que le confieren al núcleo carga positiva, pero la fuerza de atracción del núcleo sobre esos 2 electrones, 1s, está balanceada por la repulsión que existe entre dichos electrones. Como consecuencia, se dice que cada electrón 1s está protegido por la fuerza de atracción del núcleo por el otro electrón. La carga nuclear efectiva, entonces, que es este concepto que vamos a definir, es la carga experimentada por los electrones más externos, como puede ser este, de un átomo, es decir, la carga nuclear efectiva será igual a la carga nuclear Z menos el efecto de protección de los electrones de la capa interna. Esta protección de los electrones de la capa interna sobre el electrón más externo se conoce como constante de pantalla o apantallamiento, que está dado por la letra S mayúscula. Esta constante es mayor a 0, pero menor que el número atómico. Entonces, un electrón de valencia de un átomo, como puede ser este, va a ser atraído hacia el núcleo, pero a su vez es repelido por los demás electrones. Estos electrones internos intentan proteger o presentan un efecto de pantalla sobre este electrón externo de la atracción que le genera el núcleo. Entonces, esta relación entre la carga nuclear efectiva y el número atómico va a estar dada por esta expresión que nos dice que la carga nuclear efectiva, es decir, la carga efectiva del núcleo, es igual a la diferencia entre el número de protones y la constante de pantalla que generan los electrones más internos sobre el electrón externo que estoy considerando. Como los electrones internos son más efectivos protegiendo del núcleo un electrón de valencia, el valor de la constante de pantalla generalmente es un número cercano al número de electrones internos de un átomo. Fíjense, la carga nuclear efectiva actúa sobre un átomo y es más pequeño que la carga nuclear real debido a que hay un efecto de la constante de pantalla producido por los electrones internos. Esto se aplica a partir de las reglas de Slater, las que dicen que los electrones se van a agrupar de acuerdo al siguiente orden. Primero lo que debemos hacer es escribir la configuración electrónica del elemento y luego disponerlos de esta forma. Las siguientes reglas que siempre vamos a tener escritas nos dicen que los electrones a la derecha del considerado no contribuyen a la constante de pantalla, cada electrón en el mismo grupo a pantalla 0,35, los electrones de una capa inmediatamente inferior apantallan 0,85, un electrón S o P, y a las siguientes capas apantallan un valor de 1 y los electrones a la izquierda de un electrón D o E apantallan 1. Estas son las reglas de Slater, las cuales nos van a permitir la carga nuclear efectiva aplicada a un electrón. La misma la vamos a determinar a partir de aplicar las reglas de Slater sobre un elemento que veremos a continuación.